Lo primero que hay que determinar es saber qué es nanotecnología. Entonces, la nanotecnología es una ciencia que consiste en reducir un compuesto o producir un compuesto hacia arriba, pero que ese compuesto tenga un tamaño nanométrico. Es decir, que esté por lo menos por debajo del valor de una micra, que son 100 nanómetros. Eso es nanotecnología. La nanotecnología tiene ventajas grandísimas. Una de las principales ventajas es que solamente se puede aplicar física cuántica. Aquí no entra la física normal. Esto fue un gran problema para Einstein, decía un amigo mío. Él no fue capaz, pero no porque por su grandeza, no me van a entender mal, de lograr interpretar la teoría de la relatividad y muchas otras de sus teorías a nivel atómico, porque el cuento cambia. La física cuántica es totalmente diferente a la física normal, pero hay explicaciones y hay razones por las cuales eso sucede. Como por un tema de contarlo, en muchas iglesias en Europa usted puede encontrar muchos vitrales y muchos vitrales de eso tienen oro, pero eso representa diferentes colores en el vidrio y la razón de eso es porque son nanopartículas de oro. ¿Qué quiere decir eso? Que el tamaño de una nanopartícula, ¿sí?, afecta, el tamaño y la forma afectan el color. Una partícula de oro puede ser, perdón, roja, tener una forma esférica y tener un promedio de tamaño de partícula de 25 nanómetros. O puede en un dado caso ser naranja, tener 100 nanómetros, ser esférica. Entonces, el tamaño de la partícula siempre va a depender de la forma como nosotros la veamos o de la función que realmente tenga. Entonces, los vitrales en Europa se hacían con oro y se combinaban todos estos colores y el artista podía hacer lo que quería dando un color y haciendo un vitral en oro y gastando, además de eso, muy poquito oro, ¿no? Es una de las grandes ventajas. Siempre hay que intentar comprender por qué las o sea, cuál es el tamaño de las nanopartículas, que es algo que nos dificulta a veces saber qué es lo que estamos haciendo. Porque este tipo de medidas no son comunes para uno. Yo tengo que serle sincero que yo esto no lo vi en la universidad. Yo no tuve tiempo de ver esto. Lo hemos aprendido desde hace 12 o 15 años que hemos intentado trabajar haciendo nanopartículas o intentando producir nanopartículas. Si uno pudiera pensar que es un DNA, tiene 2.5 nanómetros, el DNA no lo podemos ver fácilmente. Debemos utilizar diferentes medios de microscopía para alcanzar a verlos. Pero si ese mismo lo multiplico 1000 veces, alcanzo una bacteria, 2.5 micrómetros. Y si lo multiplico a su vez 1000 veces más, puedo tener una gota de agua. Entonces uno podía comparar que la diferencia entre una gota de agua y el DNA es 1000 por 1000, 1.000.000 de veces. Eso es bastante. Si vemos un nanotubo de carbono que tiene un nanómetro, voy a multiplicarlo por 100.000, obtengo 100 micrómetros, que es el tamaño de un cabello, y si esto lo multiplico por otra vez 100.000, obtengo 10 metros, que es el frente de esta casa. Entonces, si ustedes empiezan a considerar que el tamaño sí importa, es la conclusión de hoy. El tamaño sí importa. Entre más pequeño, mejor. Sí, pero también el concepto es que no debe ser tanto. Entonces, estamos salvados. Estamos salvados. Pero el tamaño sí importa realmente. La nanotecnología se inventó o se desarrollaba hace muchos años, pero tal vez el primero
en ratificar leyes de nanotecnología fue Feynman, hablando sobre un tema que es que en el fondo hay espacio de sobra. Y era explicar por qué existen espacios negros. Yo les voy a contar historias para que me entiendan. Entonces usted coge una jarra y le agrega unas bolas de tenis. Si usted se pone a pensar en esas bolas de tenis, va a darse cuenta que hay espacios que no se pueden llenar, porque la forma no deja, sencillamente. Eso porque lo podemos ver en forma macro, pero realmente en los átomos ocurre lo mismo. Y esos espacios negros son los que realmente no permiten una dispersión completa. Si yo cojo esas y las convierto en unas pelotas de el tamaño de bolas de golf, voy a encontrar una disminución en los tamaños, en los espacios negros. Y si a su vez vuelvo y las convierto en el tamaño de una mara, voy a disminuir los espacios verdes, mejorando la dispersión en un volumen. Claro, cuidado porque todos estos datos son interesantes y lo que no alcancen a entenderme, con gusto lo volvemos a mirar. Es entender el concepto para poder comprender de qué estamos hablando. Le pido disculpas si al caso no logro permitirme que ustedes me entiendan lo que quiero decir. Muchas gracias. Sigamos.